Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMir. En esta ocasión vamos a tratar los temas correspondientes a embarazo gemelar de ginecología y obstetricia. Un tema que no aparece tanto ya en los exámenes de residencias médicas, sin embargo es un tema muy importante a nivel clínico y de todas maneras en ginecología y obstetricia salen muchas preguntas, así que vamos a comenzar. Empecemos primero con las definiciones. El embarazo gemelar es una gestación caracterizada por la presencia de más de un feto presente simultáneamente en el útero, y esta condición afecta aproximadamente 1 cada 80 embarazos, es decir, aproximadamente el 1-2%. Las definiciones esenciales son las de cigosidad, que son que los fetos pueden desarrollarse a partir de uno o más cigotos, y la corionicidad, que define el número de placentas. También está la amnioticidad, que define el número de cavidades amnióticas. Respecto a la cigosidad, se definen dos escenarios, el de los embarazos monocigóticos y el de los dicigóticos. Como ya se mencionó, el concepto de corionicidad define el número de placentas y el concepto de amnioticidad define el número de cavidades amnióticas. Por lo tanto, los embarazos pueden clasificarse en monocoriónicos cuando los fetos comparten la placenta y dicoriónicos cuando cada feto se ofrece a considerar su propia placenta. Asimismo, dependiendo de si los fetos tienen dos cavidades amnióticas distintas o si comparten una, pues el embarazo se va a clasificar respectivamente en monoamniótico o diamniótico, y veremos en estas clasificaciones si tienen implicaciones clínicas esenciales. La amnioticidad y la corionicidad dependen esencialmente del momento en que tras la fecundación se produce la división gemelar. Si la división gemelar ocurre dentro de las 72 horas posteriores a la fertilización, los embriones tendrán dos placentas distintas, corion y amnios, y el embarazo será diamniótico, dicoriónico. Ahora, si se produce entre el cuarto y octavo día después de la fecundación, tras el desarrollo de la masa celular, los embriones tendrán un único corión compartido, pero dos sacos amnióticos distintos, y este embarazo será diamniótico o monocoriónico. Si la división gemelar, ocurre entre el día 8 y 12 después de la fecundación, luego del desarrollo de la masa celular, los embriones tendrán un solo corión y una única cavidad amniótica compartida, que sería monoamniótico o monocoriónico. La diapositiva muestra una infografía útil para la consulta en la que se ve la clasificación del embarazo en términos de corionicidad y amnioticidad en función del momento que se produce la división gemelar. Y se introduce aquí un nuevo concepto que se revisará en profundidad más adelante en esta lección. Los embarazos monocoriónicos son aquellos que, debido a la anastomosis anómala presente a nivel de la placenta compartida, pues los exponen al riesgo de algunas complicaciones fetales específicas, entre ellas las mencionadas TTTS, que es el síndrome de transfusión feto-fetal. Y nuevamente se hace hincapié aquí en la ontogénesis gemelar y en la clasificación de los embarazos en términos de corionicidad y amnioticidad, ya no hablando en términos puramente temporales, sino en relación con la etapa de la embriogénesis. Si la división ocurre en la etapa de mórula, el embarazo será dicoriónico diamniótico. Si ocurre en la etapa de blastocito, será monocoriónico o diamniótico. Y si ocurre en la etapa de blastocito implantado, el embarazo será monocoriónico monoamniótico. Si esto sucede tarde, los gemelos siameses se producirán en la etapa del disco embrionario, que es lo que vamos a hablar después con más detalle. Los embarazos dicoriónicos y los diamnióticos representan el 35% y se asocian con una mortalidad fetal del 13%. Embarazos monocoriales de las enfermedades diamnióticas pues representan el 36% y se asocian con una mortalidad fetal de un 32%. Los embarazos dicoriónicos en los casos diamnióticos con placentas fusionadas pues representan el 27% y
se asocian con una mortalidad fetal del 11%. Y por último, los embarazos monocoriales monoamnióticos son decididamente más raros y representan el 2% de los embarazos gemelares, pero se asocian a una mortalidad fetal muy elevada, que es el 44%. Entonces, proporcionamos algunas definiciones adicionales. En referencia a los partos múltiples, hay que recordar que rara vez más de 2 fetos pueden llevar a término a un único embarazo. Pueden ser gemelos idénticos, un caso muy raro, donde después de la primera división de un embrión se produce una segunda en un embrión, en el caso de gemelos trillizos o en ambos embriones, en el caso de gemelos cuádruples. Lo más frecuente es que se trate de gemelos fraternos. En la literatura se han descrito casos excepcionales con 8 o 9 gemelos nacidos vivos. Una definición que se mencionó es la de los gemelos siameses, que en raras ocasiones la división puede ocurrir más allá del día 13, lo que resulta en una formación de gemelos siameses. Y puede ocurrir 4 tipos de fusión, que es el toracófago, que es el más común, el piófago, que es el posterior, el craniófago o cefálico, y el isquiófago, que es el caudal. Y desde un punto de vista epidemiológico, pues los embarazos gemelares afectan 1 cada 250 embarazos a nivel mundial, pero con una gran variabilidad, que va desde una frecuencia de 1 cada 80 en caucásicos a 1 cada 20 en Nigeria y 1 cada 200 en países asiáticos. La ley de Hejin, define la frecuencia matemática de los nacimientos múltiples, y si los nacimientos gemelares afectaran a 1 sobre 80 de los embarazos, pues los nacimientos triples afectarán a 1 sobre 80 de los embarazos al cuadrado, y los cuádruples 1/80 de terceros embarazos, y así sucesivamente. En cuanto a los factores de riesgo del embarazo gemelar, se han identificado algunos de forma única y exclusivamente para embarazos dicigóticos. Los más frecuentes, que afectan aproximadamente 2/3 de los embarazos gemelares. Por el contrario, no se han identificado factores de riesgo únicos para los embarazos de gemelos monocigóticos, que son más raros. Los factores de riesgo identificados son los siguientes. Tenemos familiaridad, estado nutricional, y el riesgo aumenta entre un 25 y un 30% en mujeres altas con un IMC elevado. También alta paridad, especialmente después del 5.º embarazo, en edad materna avanzada, que alcanza su punto máximo a los 37 años de vida. La etnia, que es más frecuente en personas de raza negra, con máxima incidencia en Nigeria, que es la tribu Yoruba, la incidencia es 1 cada 11 embarazos, frente al 1/80 en caucásicas y menor en asiáticas. Y un factor de riesgo muy importante es la PMAO, la inducción de la ovulación. El riesgo es del 10% con citrato de clomifeno y un 30% con gonadotropina menopáusica. Desde un punto de vista diagnóstico, pues la historia clínica es el primer paso, que es encaminado a identificar los factores de riesgo. Los síntomas y signos normales en un presunto embarazo pues suelen ser exagerados. La hiperémesis gravídica, explicada por un mayor aumento de la BCG, y las molestias respiratorias más importantes pueden explicarse por factores mecánicos. La tendencia a desarrollar edemas inclinados, varices y hemorroides también se explica por factores mecánicos. Es frecuente encontrar un aumento inusualmente rápido del tamaño del útero y movimientos fetales activos. En el examen físico se puede encontrar lo siguiente. En la inspección a veces se puede observar un abdomen de batracio, y a la población generalmente se le puede apreciar una altura del fondo uterino aumentada para la edad gestacional, una circunferencia abdominal
mayor a 100 centímetros, que es la media a término, una masa fetal desproporcionadamente grande en relación al tamaño de la cabeza fetal y la palpación de un número excesivo de partos fetales y el hallazgo de 2 cabezas fetales o 3 polos fetales. Tras la auscultación se pueden apreciar 2 BCF distintos en ubicaciones distintas, con una diferencia en la frecuencia cardíaca de al menos 10 latidos por minuto. En cuanto a las pruebas instrumentales de laboratorio en comparación con los embarazos únicos, a menudo observamos un aumento de la HCG en plasma y orina y niveles más altos de la AFP y aproximadamente el doble de estriol libre en embarazos bicéfalos. También son más frecuentes los hallazgos de anemia, un aumento excesivo de peso que no se explica de otra manera, por ejemplo por preeclampsia, obesidad, etc. Además, si la preeclampsia se presenta antes de las 20 semanas de gestación, pues la sospecha debe recaer en 3 condiciones: en embarazo gemelar, precisamente, hidropesía fetal y el embarazo molar. El diagnóstico definitivo es la ecografía. La ecografía representa el estándar de oro y generalmente es eficaz después de la 7ª semana. Tenemos el signo de lambda o pico gemelo, que es un aspecto triangular en el corión y se introduce entre las capas de la membrana entrelazada y sugiere un embarazo gemelar diamniótico y dicoriónico. Y se ve mejor en el primer trimestre, entre 10 y 14 semanas. El hallazgo de este signo tiene una alta precisión diagnóstica. Y tenemos también el signo T, que es definido como la ausencia del signo de lambda. Sugiere embarazo monocoriónico. Y este tiene un valor predictivo negativo menor. Aunque tiene poca utilidad en la práctica clínica, en caso de dudas sobre la cigosidad después del nacimiento, pues se han desarrollado pruebas confirmatorias de la cigosidad. En cuanto al sexo, pues los gemelos con un sexo discordante son casi siempre binovulares, salvo los casos de mosaicismo, como la trisomía o la monosomía, en la que uno de los 2 gemelos, inicialmente el varón, tiene el cariotipo X0 y nace con un síndrome de Turner. Y la piel, la prueba de injerto consiste en demostrar la falta de rechazo mutuo de un injerto de piel y es prueba de monocigosidad. El genotipado es el estándar de oro y los estudios de seguimiento entre 2 y 4 años de edad casi siempre muestran aspectos fenotípicos, que son físicos y conductuales, que sugieren monocigosidad. Las excepciones son dermatoglifos, casos de trisomía o mosaicismo, mutaciones somáticas, inactivación del cromosoma X en gemelos. Respecto al manejo de embarazos gemelares, son válidas las mismas recomendaciones generales para embarazos no complicados en cuanto a dieta y estilo de vida. Se debe asignar una nomenclatura a los fetos, por ejemplo, superior, inferior, derecha, izquierda, para un seguimiento constante durante el embarazo. Si la primera presentación al ginecólogo es pasada la semana 14, pues es necesario determinar la amnioticidad y la corionicidad a través del número de placentas y el número de membranas amnióticas y su espesor, la presencia del signo de lambda o signo T, y la discordancia entre el sexo y los fetos. Y las recomendaciones del NICE, en este caso, indican que el uso de la ecografía transvaginal, si hay ventanas en ecografía deficientes, por ejemplo, debido a un IMC alto o un número de retroversión. Sin embargo, no se recomienda el uso de técnicas en ecografía 3D. Además, el tratamiento del embarazo gemelar se confía a un equipo multidisciplinar. La planificación de visitas y ecografías debe realizarse en función del número de fetos, más frecuente en embarazos de trillizos, corionicidad, más frecuente si es monocoriónicos, amnioticidad también, que deben derivarse a un centro de tercer nivel si son monoamnióticos, y posibles complicaciones. Las complicaciones maternas se pueden clasificar según el momento de aparición.
Las complicaciones preparto de los embarazos múltiples incluyen hiperemesis gravídica debido al aumento significativo de VHCG, anemia, preeclampsia, incluso temprana, polihidramnios que afecta hasta el 10% de los embarazos, hemorragia preparto, anomalías que se presentan y parto prematuro hasta la mitad del término. Y en embarazos gemelares también debido a la sobredistensión uterina. Y las complicaciones intraparto pues son rotura prematura de membranas, parto prolongado, mayor incidencia de partos operatorios, hemorragias. En referencia al periodo puerperal son más frecuentes la subinvolución uterina, la endometritis y la falta de lactancia. Las complicaciones fetales se pueden clasificar según sean o no específicas de embarazos gemelares. Los inespecíficos pues incluyen una muerte fetal intrauterina, parto prematuro que puede afectar hasta el 80% de los embarazos gemelares, restricción del crecimiento intrauterino, y esto afecta aproximadamente al 25% de los fetos en estos embarazos, asfixia y anomalías estructurales y de presentación. Entre estas especificaciones que vamos a ver con más detalle, pues vamos a mencionar la transfusión twin-twin, básicamente el síndrome de TTS que habíamos hablado, y también el gemelo invertido en la perfusión arterial, que es el TRAP, o síndrome de gemelo cardíaco. Y también la secuencia de policitemia de anemia gemelar, que es TAPS, y la restricción selectiva del crecimiento. Bueno, pues entonces el síndrome de transfusión feto-fetal, pues en los embarazos gemelares monocoriales, pues la presencia de anastomosis vasculares anómalas a nivel placentario puede determinar la aparición de este síndrome. Y es una condición en la que se produce un desequilibrio circulatorio entre un gemelo llamado donante, porque dona su sangre a otro gemelo llamado receptor y recibe demasiada sangre. Esta condición afecta al 10 al 15% de los embarazos monocoriónicos. Y a nivel clínico, los síntomas maternos son absolutamente inespecíficos. Y en referencia a la clínica fetal, pues el gemelo donante representará oligodramnios y estará anémico, hipotenso y hipovolémico. Entonces, en cambio, el gemelo receptor pues va a mostrar polihidramnios y va a ser policitémico, hipertensivo e hipervolémico. La diferencia en la concentración de hemoglobina entre los dos fetos pues generalmente supera los 5 gramos sobre decilitro. Tenemos que el diagnóstico es ecográfico y deriva de la evaluación periódica de la capa más profunda del líquido amniótico vertical en ambos gemelos. El tratamiento consiste en la fotocoagulación con láser en la anastomosis y la realización de fetoscopía. A nivel de pronóstico, pues en ausencia de tratamiento hay una pérdida fetal en el 90% de los casos y una morbilidad en el feto superviviente en el 50% de los casos. Si se trata, la supervivencia de al menos de un gemelo se produce en el 80-90% de los casos y la de ambos gemelos en el 50 al 60% de los casos. Pues el feto más pequeño pues generalmente tiene un mejor pronóstico, mientras que el pletórico corre el riesgo de sufrir hidropesía fetal. Se debe considerar la reducción selectiva de un gemelo en caso de riesgo grave de que ambos fetos no sobrevivan. Entonces la diapositiva muestra la clasificación de la gravedad de la TTS y que se produce mediante una clasificación ecográfica de 5 etapas y el sistema Quintero. Estas son las nociones básicas a tener en cuenta. Por lo demás, esta clasificación es hiperespecializada y con toda probabilidad su conocimiento detallado va más allá de la preparación para la competición. Sin embargo, se muestra aquí en la diapositiva para aquellos que por curiosidad personal deseen consultarlo. Y tenemos otra complicación de los embarazos monocoriales, que es la anemia por policitemia gemelar o TAPS. Y en los embarazos gemelares monocoriales, pues la presencia de anastomosis vasculares anómalas
a nivel placentario puede determinar la aparición de esta anemia por policitemia gemelar. Y esta secuencia TAPS, una forma particular de TTTS, es caracterizada por anastomosis arteriovenosis periféricas con vasos de calibre de menor de 1 milímetro. Y esta es una condición en la que se produce un desequilibrio circulatorio entre un gemelo llamado donante, porque dona a su otro gemelo llamado receptor. Y básicamente es lo mismo, recibe demasiado del receptor. Y a diferencia del TTTS, pues este desequilibrio no tiene efectos hemodinámicamente significativos, pero se refleja en el desarrollo de la anemia coriónica en el donante y en la policitemia crónica en el otro. El diagnóstico es ecográfico y sirve de la evaluación de la velocidad sistólica máxima y por tanto en la detección de anemia y la alta velocidad de flujo en el donante y de policitemia y baja velocidad del flujo en el receptor. En la diapositiva se muestra la clasificación de la gravedad de TTTS, que se da mediante una clasificación ecográfica de 5 etapas, similar al sistema Quintero, y en el sistema de clasificación de Leiden, y estas son las nociones básicas a tener en cuenta en estos casos. Por lo demás, esta clasificación es hiper especializada y básicamente lo mismo, con toda probabilidad de su conocimiento detallado, que vaya más allá de la preparación para la competición. Y bueno, aquí la fotografía pues muestra un claro ejemplo de gemelos afectados por TAPS. A la izquierda el recién nacido está policitémico y a la otra está el anémico. Y aquí tenemos entonces el TTTS y TAPS que comparten parcialmente el sustrato fisiopatológico. En ambos casos la condición es causada por la presencia de anastomosis vasculares anómalas a nivel placentario y pueden afectar los embarazos monocoriónicos. Las anastomosis vasculares en TTTS son anastomosis arteriovenosas que involucran vasos de gran calibre ubicados centralmente, con efectos hemodinámicamente significativos. En el TAPS, sin embargo, pues se trata de pequeños vasos periféricos donde las anastomosis no provocan efectos hemodinámicamente significativos, sino la aparición de una enfermedad crónica. Muy bien, el síndrome de perfusión arterial gemelar invertida es una complicación poco común en los embarazos gemelares monocoriales, en los que uno de los gemelos tiene un corazón ausente o que no funciona y recibe sangre a través de la actividad cardíaca del gemelo llamado gemelo bomba. Y la circulación se anastomosa mediante un gran vaso que conecta los cordones umbilicales. El gemelo acardíaco no tiene posibilidades de sobrevivir. Y la bomba gemela pues corre riesgos de sufrir insuficiencia cardíaca y muerte. Y el embarazo suele ser monoamniótico y el riesgo de torsión del cordón umbilical es alto. Es una condición rara que afecta aproximadamente 1% de los embarazos monocoriónicos y siempre es una condición esporádica para la cual no se han identificado factores de riesgo. También en estos casos el diagnóstico es ecográfico y destaca la presencia de un feto con un desarrollo normal y un feto acardíaco que se presenta como una masa anómala con una actividad cardíaca ausente o anormal. En las últimas técnicas de ecografía 3D y 4D pues ya permiten el diagnóstico a las 11 semanas de edad gestacional y el tratamiento suele ser o puede ser conservador. Observar y esperar, a menos que exista un alto riesgo de insuficiencia cardíaca en el gemelo bomba, en cuyo caso la anastomosis debe cerrarse quirúrgicamente. Generalmente se prefiere la ablación por radiofrecuencia más allá de la semana 16 de edad gestacional, mientras que antes generalmente se prefiere la coagulación con pinzas bipolares. Veamos ahora otras complicaciones fetales. La restricción selectiva del crecimiento intrauterino o RCIUS es la primera que analizamos. Una placentación desigual entre los dos gemelos puede provocar un desequilibrio en el suministro de sangre y nutrientes entre los dos gemelos, lo que resulta en una restricción del crecimiento intrauterino que afecta selectivamente a uno de los dos fetos. Y el diagnóstico es ecográfico con una diferencia de PEP de mayor de 25 o de PEP de uno de los fetos por debajo del percentil 10. Y el tratamiento
puede ser conservador, que consiste en observación, o intervencionista, con una oclusión cordal selectiva, que puede obtenerse, por ejemplo, con pinzas bipolares o radiofrecuencias. Otra combinación que ya ha sido parcialmente tratada es la de los gemelos unidos. Es una complicación muy rara que se produce si la disyunción entre los dos gemelos se produce más allá del día 13 después de la fecundación, tras la formación del disco embrionario. La supervivencia perinatal depende del tipo de unión. Las anastomosis cardiovasculares mayores se asocian con una alta mortalidad. El tratamiento consiste en una corrección quirúrgica cuando sea práctico. Otra complicación fetal es la muerte del feto, o sea, síndrome del feto muerto, y es la muerte de un gemelo que se asocia con los resultados desfavorables en otro feto, y aproximadamente una cuarta parte de los casos ocurre esto, y especialmente en embarazos monocoriales. Incluye una muerte fetal intrauterina, una parálisis cerebral infantil, una necrosis cortical renal bilateral, una CID, y esto se debe a una liberación de sustancias como la tromboplastina, el gemelo muerto, que llegan al otro gemelo a través de anastomosis placentarias. O sea, básicamente es que la muerte del gemelo representa resultados desfavorables para el otro feto. Y veamos ahora en el detalle del manejo, en términos de prevención y cribado, de las complicaciones fetales en embarazos gemelares y en referencias a la detección de cromosomopatías. Un embarazo gemelar debe manejarse como un embarazo único y en caso de cribado positivo, pues la mujer deberá ser derivada a un centro de tercer nivel, y en el embarazo triple, sin embargo, las directrices subrayan algunos conceptos. Hay que prestar atención al mayor riesgo de cromosomopatías y al mayor índice de falsos positivos en los cribados, al mayor riesgo de realizar pruebas invasivas y al mayor índice de complicaciones de estas pruebas. En todo caso, los embarazos deberán derivarse a centros de tercer nivel. Las pautas recomiendan no utilizar la prueba de suero materno para detectar la trisomía 21. Con respecto al cribado de anomalías estructurales, se debe considerar la posibilidad de ofrecerlo a una edad gestacional ligeramente superior a la de los embarazos únicos. Con referencia a la detección del parto prematuro, se debe informar a la madre de mayor riesgo de parto prematuro espontáneo, que es aumentado aún más por partos prematuros previos en el historial médico. No se debe confiar exclusivamente en la prueba de fibronectina para la evaluación de riesgos. Asimismo, la monitorización domiciliaria de la actividad contráctil uterina no debe utilizarse para la evaluación de riesgos. En cuanto al cribado ecográfico en embarazos dicoriónicos, el cribado de RCIU, TTTS o TAPS no está indicado en el primer trimestre. La evaluación del crecimiento fetal es ecográfica a partir de la semana 24, utilizando al menos 2 parámetros biométricos, y la evaluación de nivel del líquido amniótico, que es ya evaluado en el nivel más profundo de la parte vertical. Y el seguimiento ecográfico pues está indicado en intervalos no superiores a 28 días en caso de embarazo gemelar y 14 días si es triple. También es necesario calcular la discordancia del peso fetal estimado y aumentar la frecuencia de seguimiento semanal en el segundo y en el tercer trimestre, integrando una evaluación del flujo de la arteria umbilical si la discordancia es mayor del 20%. Además, es necesario derivar a un centro de tercer nivel si la discordancia es mayor de 25%. Si es menor del percentil 10, pues también es un caso de alto riesgo en estas ocasiones. En los embarazos monocoriónicos, sin embargo, es necesario en cada evaluación ecográfica pues ofrecer un seguimiento de TTTS, RCIU y TAPS. Y respecto al cribado de TTTS, pues se ofrece seguimiento ecográfico desde la semana 16, cada 14 días hasta el parto en embarazos monocoriales. Y la diferencia en el DVP mayor a 4 centímetros, pues es necesario aumentar la frecuencia a semanal en el segundo y tercer trimestre, integrando la evaluación del flujo de la arteria umbilical.
La mujer debe ser derivada a un centro de tercer nivel si la DVP de un gemelo es menor de 2 centímetros y uno o más de los demás tiene una DVP de 8 centímetros antes de la semana 20 de embarazo o 10 centímetros después de la semana 20. Respecto al cribado de RCIU en embarazos monocoriales, se ofrece el seguimiento ecográfico desde la semana 16, cada 14 días hasta el parto. Por lo demás, se aplican las mismas indicaciones observadas para los embarazos dicoriónicos. En cuanto al TAPS, el screening ecográfico debe ofrecerse a partir de la semana 16, semanalmente hasta la velocidad máxima sistólica de la MCA. Y en caso de TTTS, pues tratados con un láser de fetoscopía o RCIUS, que es la discordancia EWF mayor al 25% o uno de los fetos menor del percentil 10. Las indicaciones para derivar a la mujer a un centro de tercer nivel se resumen a continuación. Tenemos una discordancia del PEP mayor a 25 o PEP de al menos un feto que esté por debajo del percentil 10. También la anomalía fetal estructural cromosómica y la muerte fetal discordante, TTTP y trampa, también los siameses y los casos sospechosos de grifos. Entonces veamos ahora en cuanto al manejo del embarazo y el momento del parto. 60% de los nacimientos en embarazos bigeminales pues se producen de forma espontánea antes de la semana 37. El 75% de los nacimientos en embarazos de trillizos se producen de forma espontánea antes de la semana 35. No se debe recomendar de forma rutinaria la administración de progesterona intramuscular con fines trocóricos, ni la colocación del pesario de Arabin, el cerclaje cervical, reposo en cama o administración de tocolíticos orales. Muy bien, entonces en el momento de manejo del parto, pues la evidencia en la literatura nos dice lo siguiente. Los embarazos dicoriónicos en condiciones diamnióticas no complicadas, planificar el parto a partir de las 37 más 0 semanas, no se asocia con resultados neonatales adversos, mientras que continuar el embarazo más allá de las 36 más 6 semanas sí lo está. También tenemos los embarazos monocoriales. En condiciones diamnióticas no complicadas, planificar el parto a partir de las 36 más 0 semanas y no se asocia con resultados neonatales adversos, mientras que continuar el embarazo más allá de las 36 más 6 sí lo está. En embarazos monoamnióticos monocoriónicos no complicados, planificar el parto a partir de las 32 más 0 semanas y no se asocian con resultados neonatales adversos, mientras que continuar el embarazo más allá de las 33 más 6 sí lo está. Con base en la evidencia indicada anteriormente, el momento de nacimiento debe planificarse de la siguiente manera. Para el embarazo dicoriónico diamniótico sin complicaciones, el parto está previsto para las 37 semanas. Para el embarazo monocoriónico diamniótico sin complicaciones, el parto está previsto para las 36 semanas. Para el embarazo monocoriónico monoamniótico sin complicaciones, el parto está previsto entre las 32 más 0 y 33 más 6. Para el embarazo trigémino, tricoriónico y sin complicaciones, o triamniótico o dicoriónico triamniótico, el parto está previsto para las 35 semanas. Sin embargo, en cuanto a métodos de parto para embarazos bicoriales diamniótico y monocoriónico diamniótico, es posible realizar tanto partos por cesárea como parto vaginal si el embarazo no ha tenido complicaciones más allá de las 32 semanas, en ausencia de contraindicaciones obstétricas, y si el primer feto tiene una presentación cefálica, si no existen diferencias significativas de tamaño entre los fetos. La cesárea está indicada si el primer feto no es cefálico y si es necesario un parto prematuro en el primer feto no es cefálico. Para embarazos monoamnióticos monocoriónicos, las indicaciones de cesárea son el parto en el momento previsto del embarazo,
que es entre 32 más 0 y 33 más 6, parto tras cualquier complicación que haya requerido la finalización anticipada del mismo, y finalmente la cesárea está indicada en el caso de parto prematuro espontáneo, si la edad gestacional sugiere una posibilidad razonable de supervivencia del feto, salvo que el primer gemelo esté próximo al parto vaginal, previa indicación de un obstetra experto para realizar la cesárea, un parto por vía vaginal. Finalmente, para los embarazos de trillizos, las indicaciones de cesárea son parto en el momento previsto del embarazo, que son 35 semanas, parto tras cualquier complicación que haya requerido la finalización anticipada del mismo, y en el caso de parto prematuro espontáneo, si la edad gestacional sugiere una posibilidad razonable de supervivencia del feto. Y para más información, aquí tienes los códigos QR relacionados con las pautas en las que nos hemos referido para la creación de estas diapositivas. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android